Vale, pues vamos a ver el otro tipo de desconexión, la desordenada. Ya digo, este es cuando en la conversación a uno de los dos se le estaba pegando fuego la sartén en la cocina y tiene que colgar corriendo, sin darle oportunidad al otro de decirle si tenía algo más que contarle o no. ¿Vale? Esto puede pasar a veces en TCP. Y cuando un TCP quiere cerrar una conexión de esa manera, porque tiene un incendio, usa el flag reset. Cuando usas el flag reset, inmediatamente pasas a estado closet. Ni dos MSLs ni Biblia en verso. Estado closet enseguida. Tú. Y el que estaba conectado contigo, cuando le llega ese reset, lo mismo. Sin más contemplaciones. ¿Qué puede ocurrir en ese caso? Imaginaros que tenemos una conexión establecida, ¿vale? Ahí alegremente se intercambian datos los dos TCPs, ¿vale? Y aquí ocurre alguna cosa excepcional que provoca que se aborte la conexión con urgencia. Él envía el flag de reset. Pudiera ser que cuando hace esto vaya de camino un segmento con datos del otro TCP. Cabría pensar que el otro TCP tiene todo el derecho a que sus datos sean recibidos por este TCP y entregados a la aplicación, pero no. Porque como ha cerrado de forma abrupta, esos datos se pierden. Este es el problema de las conexiones medio abiertas. ¿Vale? Que los datos se pierden. Perdón, medio abierto. Del cierre unilateral. ¿Vale? Y como veis, este pasa enseguida a estado closet y este también. Sin pasar por los estados intermedios. ¿Esto por qué puede ser? Pues esto lo podéis simular. Si entráis en un Unix y hacéis un kill de un proceso que estaba con una conexión TCP establecida. O en Windows, si abortáis una tarea, si entráis en el administrador de tareas y matáis una tarea desde el administrador de tareas. ¿Vale? Si en el navegador le dais al ASPA, o si en el FTP le dais al ASPA, entonces cierra ordenadamente. Entonces le dais la opción a la aplicación de hacer un cierre ordenado. ¿Vale? Ahí no veréis un reset si hacéis la captura con el Wireshark. Para que veáis un reset, tenéis que abortar el proceso a nivel de sistema operativo, porque entonces sí que no le dais opción. ¿Vale? Como el sistema operativo mata el proceso como última cosa que hace antes de morir, tiene que morir urgentemente, es enviar un reset. ¿Para qué? Para no dejar una conexión medio. El paso siguiente al reset es ya ni reset ni nada, y entonces estamos como lo de antes de desconectar el cable. ¿Vale? Entonces la conexión se queda medio abierta. O sea, la única ventaja del reset es que te evita que el otro se quede ahí colgado, con unos recursos asignados a una conexión que realmente no existe. Ese caso, el de la conexión medio abierta, también puede ocurrir si se te va la luz. O sea, si tu ordenador se va la corriente, no tiene posibilidad de mandar el reset. Y entonces la conexión se va a quedar medio abierta. Ahí, conexión medio abierta. ¿Vale? Bueno, pues todo lo que hemos visto de los estados... Sí, dime. ¿Qué ocurre si se pierde el paquete que envió del reset? Bueno, pues entonces se queda la conexión medio abierta. Sí, en el otro lado, claro. Porque el otro no tiene ninguna constancia de que tú quisieras cerrar. Es el mismo caso que hemos visto. Exacto, sí. El reset, como veis, ni se confirma ni nada. ¿Vale? O sea, esto lo he puesto yo por ejemplificar el problema de los datos que se pierden, pero el reset podría no tener datos. En cualquier caso, el reset no espera confirmación, ni siquiera este lo va a intentar. No se confirma un reset. El APK incluso también es el paquete de datos de arriba, no del reset. Exacto, sí, este ASK sería de estos datos, porque estos datos aún no se han conocido y no se van a conocer porque ya llegan a un agujero negro, vamos. Bueno, pues todo lo que hemos visto sobre conexión y desconexión de TCP se puede resumir en lo que se llama el diagrama de estados de TCP. ¿Vale? Hay un estado, ya digo, ficticio, que es del que partimos siempre, que es el estado closet, y sobre ese estado ficticio closet, pues cuando montamos un servidor,
ponemos un puerto en modo listen. Y esto lo vemos, con el comando netstat vemos el puerto en modo listen. Obviamente cuando cerramos ese proceso servidor en ese host, ese puerto en modo listen deja de estar y vuelve a ese estado ficticio closed. Estos son transiciones típicas de un servidor, evidentemente. Solo los servidores se ponen en modo listen. Un cliente pasaría de un estado closed a un estado de synchronize enviado, cuando empieza un proceso de conexión. Y en este caso los clientes siempre son los que toman la iniciativa, los que hacen el abrir activo. ¿Vale? A respuesta de un synchronize enviado, cuando le llega a un puerto en modo listen, el puerto pasa a modo synReceived. ¿Vale? Esto es un poco engañoso lo que acabo de decir, porque no es que el puerto pase a modo synReceived. El puerto sigue en modo listen, pero además está en modo synReceived. Dicho con más propiedad, el proceso en el servidor que estaba en modo listen crea un proceso hijo, un hilo, lo que queráis, para atender a ese cliente que se quiere conectar con él. Y el proceso padre sigue en modo listen. ¿Vale? O sea que synReceived es un hijo, por decirlo así, del modo listen, que sigue vivo. ¿Vale? Cuando envía el ACK el servidor o cuando recibe el ACK el cliente, los dos pasan a modo established, modo establecido. Y así están hasta que deciden marcharse. Cuando deciden marcharse, uno de ellos, el servidor o el cliente, claro, la flecha verde quiere decir el que empieza el cierre activo, puede ser cualquiera de los dos, envía el fin y pasa al estado finwait 1. El que recibe la invitación a cerrar envía el ACK, estamos suponiendo el caso de los 4 mensajes, y pasa al estado closewait. Este, cuando recibe el ACK, pasa al estado finwait 2. El otro, cuando recibe el ACK del final del todo, pasa al estado, que es autodescriptivo, último ACK, last ACK. ¿Vale? Y ya el que había iniciado el cierre, cuando pasan los dos MSLs, pasa al estado timewait. Ambos dos, perdón, esto he dicho antes que era cuando recibe el ACK, pero no, está a la espera de recibir el ACK final. ¿Vale? Y este, cuando, también me he adelantado, pasa al estado timewait cuando recibe el fin y envía el ACK, y pasa al estado closed cuando supera los dos timeouts, los dos MSLs de timeout. ¿Vale? Este pasa del último ACK al closed cuando recibe el ACK, el último ACK. Esto que está pintado ahora son las transiciones de estados que normalmente ocurren entre dos TCPs, cuando se conectan y cuando se desconectan. Aparte de eso, hay algunas transiciones menos frecuentes que también se pueden dar. Una de ellas es cuando se hace el cierre en 3 mensajes, no se pasa por el estado finwait 2. ¿Vale? El que inicia el cierre, cuando recibe la respuesta ya con el finish, pasa directamente al estado timewait. Eso sería como una especie de atajo. ¿Vale? El caso de los 3 mensajes de despedida. Otro caso es el del cierre unilateral que acabamos de ver, cuando se envía el reset. En ese caso, los dos pasan del estado established al estado cerrado, sin pasar por ningún estado intermedio. Y luego ya hay algún otro todavía más raro, por ejemplo, cuando un cliente se quiere conectar y no recibe respuesta, pasado un tiempo de timeout, vuelve a estado closed, o sea, intento fallido. ¿Vale? Tú eres un cliente, te quieres conectar contra un servidor y directamente has puesto una dirección inexistente, pues vas a esperar un tiempo en synsend y luego la conexión deja de estar. Otro caso es el de las conexiones simultáneas, cuando los dos se envían a la vez justo el synchronize. Entonces pasan los dos al estado synReceived, del synsend al synReceived. ¿Vale? Y el otro es el del cierre simultáneo. Los dos pasan al estado closing y cuando reciben el ACK final, perdón, el ACK del fin pasan a timewait y los dos esperan 2 MSLs antes de cerrar. ¿Vale? Todas las que veis en trazo discontinuo son transiciones poco frecuentes y que son situaciones, vamos a decir, anómalas. ¿Vale?
Las que tenéis en trazo grueso de colorines son las que normalmente cabría pensar. Y no sé si me queda alguna. Sí. De modo listen al sin-sen. Bueno, pues que algún proceso servidor decida iniciar una conexión. También puede ser. ¿Vale? Y ahora sí que creo que ya están todas. Ah, no, todavía había una aquí. El sin receive pasar directamente a final. Esto creo que es cuando aquello de los ataques a un servidor, haciéndole muchas conexiones diferentes, pero no confirmándola, ¿vale? No enviando el tercer mensaje, lo de inundación. Entonces pasa de estado sin receiver a un proceso de cierre. No es ese caso, no sé cuál es, pero bueno, da igual, tampoco es muy importante, ¿vale? Ya hay bastante lío con lo que hay. Si controláis las flechas de colores ya vais bien, con eso ya basta, ¿vale? Un comentario un poco al margen a colación con esta diapositiva. Hay una cosa que en terminología a mí me resulta un poco molesta porque se presta confusión, y es la siguiente. Fijaros que estamos hablando de conexiones cerradas cuando no hay conexión, conexiones abiertas cuando sí hay conexión. Si pensáis en términos de circuitos, en los circuitos un circuito cerrado es el que está conectado y el que funciona, y un circuito abierto es el que no está conectado y no funciona. O sea que el significado de cerrado y abierto aquí es justo al revés de lo que es normal en circuitos eléctricos, ¿vale? Porque en un circuito las cosas fluyen cuando el circuito está cerrado, cuando los interruptores están en on, ¿vale? Si decimos que un circuito está abierto, mala cosa, porque está todo apagado. Aquí es al contrario. Pero también hay que decir que TCP no es un circuito, es un servicio orientado a conexión, pero los datos no van y vienen. Bueno, sí, van y vienen datos, pero son diferentes datos. Los datos que mandas no son los que vienen, ¿vale? Entonces, simplemente es un poco que tengáis esto claro para que si se hace alguna referencia en terminología de circuitos a abierto o cerrado, que os acordéis de que en ese caso las palabras tienen significado justo al contrario de lo que nosotros hemos dicho, ¿vale? Porque antes hemos dicho conexiones medio abiertas, queriendo decir medio establecidas. Por eso yo prefiero usar el término establecido o inexistente, ¿vale? Pero la palabra closed está en todos los libros de TCP para referirse a inexistente.